Imagina que enfrentas una enfermedad que te ha quitado la paz y ha puesto a prueba tu fe. Has probado medicamentos, tratamientos, terapias, todo lo que el mundo tiene para ofrecer, pero en el fondo sientes la necesidad de algo más grande, algo que esté más allá de la intervención humana. ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para tu sanación ha estado a tu alcance durante miles de años, oculta en palabras escritas bajo inspiración divina? La Biblia no es solo un libro, es una reserva de poder, y entre sus pasajes más transformadores están los Salmos, oraciones sagradas a las que innumerables personas han recurrido en busca de fortaleza, consuelo y restauración. Durante siglos, reyes, profetas y creyentes han recitado estas palabras en sus momentos más desesperados, y han sido testigos de primera mano de los milagros que se producen cuando la fe y la oración se alinean. Incluso hoy, millones de personas encuentran sanación, paz y renovación en las promesas divinas de los Salmos. Pero, ¿qué los hace tan poderosos? ¿Por qué estos textos antiguos siguen transformando vidas a lo largo de generaciones? La respuesta está en su naturaleza sobrenatural. No son mera poesía, sino declaraciones del pacto de Dios con su pueblo. En este video, exploraremos 15 aspectos profundos de la sanidad divina a través de los Salmos. No solo descubrirás los salmos más poderosos para la sanidad, sino que también aprenderás a activar sus promesas en tu vida diaria. Profundizaremos en la conexión entre la fe y la restauración, descubriendo verdades bíblicas, testimonios de la vida real y claves espirituales que desbloquean la sanidad, ya sea física, emocional o espiritual. Pero antes de seguir adelante, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Crees realmente que Dios puede sanarte? Muchas veces, el mayor obstáculo para un milagro no es la gravedad de la enfermedad, sino la duda que persiste en el corazón. Incluso Jesús preguntó a los enfermos antes de sanarlos: ¿crees que puedo hacer esto? Porque la fe es el puente hacia lo sobrenatural. Si estás listo para fortalecer tu fe, declarar las promesas de Dios e invitar su poder a tu vida, quédate conmigo hasta el final de este video. Juntos, descubriremos el poder de 3 salmos esenciales que han traído sanidad a innumerables creyentes a lo largo de la historia. Pero más que eso, te equiparemos con pasos prácticos para orar de manera eficaz, superar las dudas y entrar en la realidad de la restauración divina. Y antes de empezar, tengo una petición importante para ti. Si este mensaje ya te está hablando al corazón, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Muchas personas lo ven pero nunca se suscriben, y tu apoyo nos permite seguir compartiendo contenido que cambia vidas. Al hacer esto, no solo estás fortaleciendo tu propia fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas necesitadas. Ahora, comencemos juntos este viaje de sanación. Abre tu corazón, silencia tus dudas y prepárate para experimentar el poder de los salmos como nunca antes. Desde el principio mismo de la creación, Dios se reveló como sanador. A lo largo de la Biblia, vemos su compromiso inquebrantable de restaurar no solo el cuerpo, sino también el corazón, la mente y el alma. La sanación no es un evento aislado, está profundamente entretejido en su carácter. Uno de los primeros nombres que Dios reveló a su pueblo fue Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. Este nombre no es solo un título, es una promesa, una declaración de que la sanación es un atributo divino. En Éxodo 15:26, Él les asegura a los israelitas que si obedecen su palabra, los protegerá de la enfermedad. Este versículo establece una verdad poderosa. La sanación de Dios está disponible para quienes caminan con fe y confían en Él. Los salmos son una puerta de entrada a esta sanidad divina porque encapsulan todo el espectro de las emociones humanas, desde la desesperación hasta la victoria, desde la enfermedad hasta la restauración. David, el autor principal de los salmos, experimentó momentos de profunda aflicción. Clamó de dolor, buscó la intervención de Dios y fue testigo de primera mano de cómo la fe en el Todopoderoso podía traer una renovación sobrenatural. Los salmos nos enseñan que la sanidad no se trata solo de alivio físico, sino de alinear nuestro espíritu con la presencia de Dios. Cada versículo lleva una frecuencia de fe,
Un poder que, cuando se pronuncia, activa la intervención divina en nuestras vidas. La ciencia moderna ha confirmado lo que la Biblia ha enseñado durante miles de años. Las palabras tienen poder. Los estudios en neurociencia revelan que decir afirmaciones positivas puede reprogramar el cerebro, reducir el estrés e incluso ayudar a la recuperación física. Pero más allá de la ciencia, la realidad espiritual es aún mayor. Cuando declaramos las palabras de Dios, no solo estamos dando ánimo, estamos activando lo sobrenatural. Proverbios 18:21 nos recuerda que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Cuando rezamos los salmos, no solo estamos recitando poesía, estamos ordenando que la sanación se manifieste a través de la autoridad divina. La fe desempeña un papel fundamental en la sanación. A lo largo de las Escrituras, los milagros nunca fueron fortuitos, siempre requirieron un acto de fe. Jesús mismo dijo repetidamente, «Tu fe te ha salvado». Esto significa que, aunque la sanación es una promesa, requiere nuestra cooperación. Cuando rezamos los salmos, estamos entrando en un acuerdo con el cielo, alineando nuestra fe con la palabra de Dios y declarando su poder sobre nuestra condición. Si solo esperamos la sanación pero permitimos que la duda permanezca en nuestro corazón, podemos bloquear el mismo milagro que Dios desea darnos. La fe desbloquea lo imposible. Muchos creyentes luchan con la pregunta, si Dios sana, ¿por qué sigo enfermo? Esta es una preocupación válida, pero es importante entender que la sanidad puede manifestarse de diferentes maneras. A veces, Dios sana instantáneamente. Otras veces, la sanidad es un proceso de restauración. En algunos casos, Dios permite una demora para profundizar nuestra fe, refinar nuestro carácter o cumplir un propósito mayor. Incluso el apóstol Pablo, quien realizó muchos milagros, habló de una espina en su carne que no fue removida a pesar de sus oraciones. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia te basta. La sanación no se trata solo de alivio físico, sino de caminar en alineación divina con la voluntad de Dios. Los salmos brindan una medicina espiritual que funciona en todos los niveles: cuerpo, mente y alma. Si bien los médicos pueden recetar tratamientos, los salmos ofrecen algo que ningún remedio humano puede ofrecer: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La ciencia ha demostrado que el estrés, la ansiedad y las emociones negativas debilitan el sistema inmunológico, lo que dificulta la curación. Pero cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, accedemos a una paz sobrenatural que nos fortalece desde adentro. Por eso, el Salmo 107:20 declara, «Envió su palabra y los sanó». El mismo acto de leer y declarar los salmos puede traer poder sanador a nuestras vidas. Antes de seguir adelante, tómate un momento para reflexionar. ¿Crees realmente que Dios puede sanarte? ¿Estás listo para declarar sus promesas con una fe inquebrantable? Si es así, comprométete a hacer de los salmos parte de tu vida diaria. Repítelos sobre tu condición, medita en su significado y confía en que la palabra de Dios nunca regresa vacía. A medida que avanzamos, exploraremos los salmos específicos que tienen poder sanador, cómo orarlos de manera eficaz y testimonios de la vida real sobre su impacto milagroso. Quédate conmigo hasta el final. Tu avance puede estar más cerca de lo que crees. El Salmo 6 es una de las oraciones más crudas y emotivas de todo el libro de los Salmos. Escrito por el rey David, este pasaje refleja un momento de profundo sufrimiento, en el que se siente abrumado, exhausto y desesperado por la intervención divina. Comienza con una súplica de misericordia, clamando a Dios: «Señor, ten compasión de mí, porque estoy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos están conmovidos». Salmo 6:2. Este es un poderoso ejemplo de cómo Dios acepta la honestidad en la oración. Muchas personas creen que necesitan acercarse a Dios con palabras perfectas, pero el Salmo 6 nos recuerda que podemos acercarnos a Él exactamente como estamos, quebrantados, cansados y necesitados de su toque. Este salmo es una oración de entrega, reconociendo que la fuerza humana por sí sola no es suficiente para superar el sufrimiento. David admite abiertamente su angustia física y emocional, algo con lo que muchos creyentes de hoy
pueden identificarse. Ya sea que se trate de una enfermedad crónica, heridas emocionales o agotamiento espiritual, el Salmo 6 muestra que Dios no solo escucha nuestros clamores, sino que también responde con compasión. El primer paso hacia la sanación es reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando nos humillamos ante Él, invitamos su poder a nuestra situación, permitiéndole trabajar de maneras que no podemos ver. Uno de los aspectos más importantes de este salmo es la conexión entre el arrepentimiento y la sanidad. En tiempos bíblicos, la enfermedad solía considerarse una consecuencia de la desobediencia. Si bien no siempre es así, hay una verdad más profunda. Tanto el pecado como la enfermedad nos separan de la plenitud de Dios. David, en su sufrimiento, pide perdón, lo que demuestra que la sanidad no se trata solo del cuerpo, sino del corazón. El Salmo 6 nos enseña que la sanidad comienza con la renovación espiritual. Cuando llevamos nuestras cargas ante Dios, Él nos limpia, nos restaura y nos prepara para la transformación sobrenatural. Las palabras del Salmo 6 también revelan una batalla entre la fe y la desesperación. Al principio, David expresa desesperanza y dice: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Una pregunta que muchas personas hacen cuando esperan la sanación. Pero a medida que avanza el Salmo, vemos un cambio. La fe comienza a aumentar y David declara: El Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha aceptado mi oración. Salmo 6, 8, 9. Esta es una lección clave. Incluso cuando nuestras circunstancias no cambian de inmediato, debemos declarar la victoria en la fe. La sanación a menudo comienza en el ámbito espiritual, antes de manifestarse en el físico. Otro aspecto profundo de este salmo es la forma en que refleja el corazón de Dios por los que sufren. La Biblia muestra repetidamente que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Él no está distante. Él está involucrado activamente en cada batalla que enfrentamos. Incluso cuando la sanación parece demorarse, debemos recordar que el tiempo de Dios es perfecto. Nuestro papel es permanecer firmes en la oración, confiando en que Él está trabajando detrás de escena. Cuanto más declaramos sus promesas, más nos alineamos con su voluntad divina, abriendo la puerta para los milagros. Si estás luchando con una enfermedad, toma el Salmo 6 como tu clamor personal de sanación. Léelo a diario, decláralo en oración y deja que sus palabras te llenen de fe. Recuerda, Dios no es solo un sanador, Él es tu sanador. Su misericordia es nueva cada mañana, y su poder no conoce límites. No dejes que la duda te robe el avance. Mantente firme, pronuncia la palabra y confía en que tu sanación está en camino. El Salmo 30 es una poderosa declaración de sanidad y restauración. A diferencia del Salmo 6, que es un clamor por misericordia, el Salmo 30 es una celebración de liberación. David comienza alabando a Dios por sacarlo de la desesperación y evitar que sus enemigos se regocijaran por su sufrimiento. Señor Dios mío, te pedí ayuda, y me sanaste. Salmo 32. Este versículo es un testimonio de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde con intervención divina. La sanidad no es solo una posibilidad, es una promesa. Las palabras de este salmo revelan una verdad que muchos pasan por alto. El deseo de Dios es restaurar, elevar y traer alegría después del sufrimiento. Este salmo es un recordatorio de que el dolor es temporal, pero la fidelidad de Dios es eterna. Uno de los versículos más famosos declara: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Esto significa que no importa cuán oscura o desesperanzada pueda parecer una situación, Dios ya ha preparado una mañana de restauración. Muchas personas pierden la fe porque se centran en su sufrimiento actual, en lugar de la promesa de renovación. Pero este versículo nos desafía a mirar más allá del dolor presente y aferrarnos a la certeza de que la luz de Dios atravesará la oscuridad. La fe juega un papel crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando David escribió este salmo, estaba reflexionando sobre una época de angustia que había pasado. Ya había visto el poder de Dios en acción. Sin embargo, muchas personas necesitan aprender a declarar la victoria antes de que suceda.
Si estás enfrentando una enfermedad, dolor emocional o agotamiento espiritual, no esperes hasta que ocurra el milagro para alabar a Dios. Alábalo ahora. Declara sus promesas ahora. Cuando alineas tus palabras con su verdad, activas el poder de la fe que trae sanidad a tu realidad. Una de las razones por las que este salmo es tan poderoso es que reconoce la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. Señor, me hiciste subir del reino de los muertos, me libraste de descender a la sepultura. Salmo 33. Esto no es solo lenguaje poético, es una realidad divina. Dios tiene el poder de revertir cualquier situación, sin importar cuán desesperanzada parezca. Incluso cuando los médicos dan un diagnóstico negativo, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios puede restaurar lo que se perdió. Este salmo es un recordatorio de que servimos a un Dios de resurrección, uno que trae vida donde había muerte. La clave para desbloquear la sanidad es aprender a confiar en el proceso de Dios. Muchas personas quieren resultados instantáneos, pero la sanidad a menudo sigue un cronograma divino. David reconoce que hubo momentos de sufrimiento, pero también testifica que el tiempo de Dios es perfecto. Si has estado orando por sanidad y aún no has visto resultados, no te rindas. Sigue declarando la verdad del Salmo 30. Sigue creyendo que tu mañana de alegría está llegando. La fe es el puente entre la oración y la manifestación. Sigue caminando en fe y verás el cumplimiento de las promesas de Dios. El Salmo 30 también revela un principio espiritual importante. La gratitud prepara el camino para los milagros. Cambiaste mi duelo en baile, me quitaste el cilicio y me vestiste de alegría. Salmo 30:11. Antes de que ocurra el gran avance, comience a agradecer a Dios de antemano. En lugar de centrarse en lo que falta, cambie su corazón a la gratitud. Cada vez que se sienta desanimado, declare: Dios está convirtiendo mi tristeza en alegría. Mi sanación ya está en camino. Esta actitud de gratitud llena de fe crea una atmósfera para que se manifiesten los milagros. Mientras continuamos este viaje de comprensión del poder de los salmos en la sanación, permita que el Salmo 30 sea su declaración de fe. Léalo diariamente. Memorice sus versículos y repítalos en su vida. Si conoce a alguien que esté luchando con una enfermedad o dolor emocional, comparta este salmo con él. El poder de la palabra de Dios está destinado a ser hablado, declarado y liberado. En el momento en que comience a proclamar estas verdades, invitará la presencia sobrenatural de Dios a su vida. Manténgase firme, confíe en sus promesas y prepárese. Su temporada de sanación y alegría está llegando. El Salmo 103 es una de las declaraciones más completas del poder sanador de Dios. Este salmo no solo menciona la sanidad, sino que ancla la sanidad en la naturaleza misma de Dios. David comienza con un mandato a su propia alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Esta es una instrucción para recordar lo que Dios ya ha hecho. Muchas veces, las personas luchan con la fe porque olvidan la fidelidad pasada de Dios. Pero la sanidad fluye más libremente cuando alineamos nuestras mentes con la verdad de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este salmo contiene una de las promesas más directas de sanidad en las Escrituras. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Salmo 103:3. Observe que el versículo conecta el perdón con la sanidad. Esto revela una profunda realidad espiritual. La restauración comienza en el alma. Muchas enfermedades actuales tienen su raíz en el estrés, la ansiedad, la culpa o el trauma emocional. La ciencia confirma que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Pero mucho antes de la investigación médica, la Biblia ya declaraba que la renovación espiritual trae consigo la restauración física. Uno de los aspectos más poderosos del Salmo 103 es que cambia nuestro enfoque del problema a la grandeza de Dios. David no se detiene en sus luchas. En cambio, magnifica la bondad del Señor. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor. Salmo 103:8. Muchas personas luchan con la sanación porque inconscientemente creen que Dios las está castigando. Pero este salmo destruye esa mentira. Dios es misericordioso,
no cruel. Él desea sanar, no dañar. En el momento en que comprendas esta verdad, tu fe en la sanación aumentará dramáticamente. El Salmo 103 también destaca la naturaleza de pacto de las promesas de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, la misericordia del Señor es con los que le temen. Salmo 103, 17. La sanidad no es solo para unos pocos elegidos, es un derecho de pacto para aquellos que creen. Muchas veces, las personas dudan en pedirle a Dios la sanidad porque se sienten indignas. Pero este salmo nos recuerda que el amor de Dios no se basa en nuestra perfección, sino en su carácter. La sanidad es una demostración de su amor. Una parte crucial de recibir sanidad es aprender a hablar la palabra de Dios con autoridad. Los ángeles del Señor obedecen su palabra. Salmo 103, 20. Este versículo revela una poderosa ley espiritual. Cuando declaramos la palabra de Dios, se ponen en movimiento fuerzas sobrenaturales. Las palabras que decimos tienen poder. Pueden reforzar la fe o fortalecer la duda. Si quieres ver que la sanidad se manifieste, comienza a pronunciar palabras que den vida todos los días. Di en voz alta: el Señor sana todas mis enfermedades, ahora recibo su restauración. Cuanto más declares sus promesas, más activarás lo sobrenatural. El Salmo 103 concluye con un llamado a la alabanza universal, no solo para las personas, sino para toda la creación. Este es un recordatorio de que la alabanza es un arma. Cuando adoramos, cambiamos la atmósfera que nos rodea. En lugar de centrarnos en la enfermedad, nos centramos en el sanador. La adoración fortalece la fe, rompe el miedo e invita a la presencia de Dios. Si crees en la sanación, haz que la alabanza sea parte de tu rutina diaria. Canta, declara y regocíjate de antemano. Tu milagro ya está en marcha. A medida que continuamos este viaje, dejemos que el Salmo 103 sea nuestro fundamento. Léalo, oremos y vivamos según él. La sanación no es solo algo que Dios hace, es lo que Él es. Alineemos nuestra fe con esta verdad y experimentaremos la restauración sobrenatural que nos pertenece. El Salmo 41 es un pasaje único que revela un principio divino. El corazón de Dios se conmueve por la compasión. Este salmo no solo habla de la sanidad personal, sino que conecta la sanidad con la forma en que tratamos a los demás. Bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. El Señor lo librará en tiempos de angustia. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo y lo hará salir de su lecho de aflicción. Salmo 41, 1, 3. Este versículo presenta una clave espiritual. La sanidad de Dios está vinculada a un corazón generoso y bondadoso. Cuando alineamos nuestras vidas con la naturaleza de Dios, ayudar, perdonar y servir, creamos un entorno donde la restauración divina puede fluir libremente. Una de las lecciones más importantes de este salmo es que la sanidad es más que la recuperación física. Muchas personas buscan alivio de la enfermedad, pero el problema más profundo es a menudo la desconexión espiritual. David, en este salmo, habla de la traición, las acusaciones falsas y las heridas emocionales. Ora: Señor, ten misericordia de mí, sáname, porque he pecado contra ti. Salmo 41, 4. Este versículo revela otro principio clave. A veces, la enfermedad del alma puede manifestarse en el cuerpo. El dolor emocional, la amargura y la culpa no resuelta crean bloqueos espirituales que impiden la sanidad. La verdadera restauración llega cuando permitimos que Dios sane nuestro corazón y nuestro cuerpo. Este salmo también demuestra que Dios defiende y sostiene a quienes confían en Él. David estaba rodeado de enemigos, pero sabía que su sanidad y protección venían del Señor. Mis enemigos dicen mal de mí. ¿Cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Salmo 41, 5. Este versículo refleja una verdad poderosa. Muchas enfermedades empeoran por la negatividad externa. Las palabras tienen poder, y cuando las personas hablan de muerte sobre tu vida, pueden crear dudas y temor. Por eso es crucial rodearte de voces llenas de fe. Rechaza las palabras de derrota y declara lo que Dios ha dicho. Él es tu sanador, tu defensor y tu restaurador. La sanidad suele ocurrir en capas. Mientras que algunos milagros son instantáneos, otros requieren un proceso de restauración.
David reconoce esto cuando dice, «El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermedad y lo hará salir de su lecho de aflicción». Salmo 41:3. La palabra sostener sugiere que Dios da fuerza durante la prueba, incluso antes de que se manifieste la sanidad completa. Esto significa que incluso si aún no has visto el milagro completo, Dios ya está obrando. Si estás en medio de una batalla contra la enfermedad, confía en que Dios te está sosteniendo en este momento, dándote la resistencia para alcanzar tu gran avance. El Salmo 41 nos enseña que la sanación de Dios es profundamente personal. A diferencia de los médicos humanos, que tratan a los pacientes según los síntomas, Dios sana de adentro hacia afuera. Él no solo elimina la enfermedad, restaura la plenitud. En esto conozco que te deleitas en mí. No gritará mi enemigo en triunfo sobre mí. Salmo 41:11. La sanación no se trata solo de la recuperación física. Se trata de la victoria sobre las fuerzas de la oscuridad que buscan robarte la paz. Si estás en una batalla, debes saber esto. Dios está de tu lado y no permitirá que el enemigo triunfe sobre ti. Una de las maneras más poderosas de activar la sanidad es a través de la alabanza. David concluye el Salmo con una declaración. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Salmo 41:13. Incluso antes de ver la manifestación completa de la sanidad, él elige alabar a Dios por adelantado. Esta es la postura de la fe, declarar la victoria antes de que suceda. Si quieres ver que la sanidad se acelere en tu vida, cambia tu enfoque del problema a la promesa. Alaba a Dios ahora y deja que la fe llene la atmósfera que te rodea. Si crees en la sanidad, haz del Salmo 41 una declaración diaria. Háblalo sobre tu vida. Alinea tu corazón con la compasión de Dios y confía en que Él ya está obrando. La sanidad no es solo una petición, es una promesa. Mantente firme. Aférrate a su palabra y recuerda que tu avance está más cerca de lo que crees. El Salmo 147 presenta una verdad profunda. Dios sana no solo el cuerpo, sino también a los que tienen el corazón quebrantado. Él sana a los que tienen el corazón quebrantado y venda sus heridas. Salmo 147:3. Muchas personas se centran solo en la sanación física, pero este versículo revela que las heridas emocionales son igualmente importantes a los ojos de Dios. A veces, el dolor no es visible. Hay heridas causadas por el rechazo, la traición, la pérdida o una profunda decepción. La buena noticia es que la sanación de Dios es integral. Restaura no solo lo que se ve, sino también lo que está oculto. Este salmo nos recuerda que el poder sanador de Dios es ilimitado. Él determina el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. Salmo 147:4. Si Dios puede nombrar y sustentar a miles de millones de estrellas, ¿cuánto más se preocupa por ti? Este versículo revela que la sanación no se basa en la casualidad ni en la aleatoriedad, sino que es intencional. Cada detalle de tu vida le importa a Dios. Él ve por lo que estás pasando y su poder es totalmente capaz de restaurar cada área dañada. Ninguna enfermedad, ningún dolor emocional y ninguna carga espiritual son demasiado grandes para Él. Muchas veces, la sanidad requiere rendición. Uno de los mayores obstáculos para la sanidad es el deseo de controlarlo todo. El Señor sostiene a los humildes, pero humilla a los malvados por tierra. Salmo 147:6. Este versículo muestra que quienes se acercan a Dios con humildad recibirán su fortaleza. Cuando le entregas tu dolor, tus miedos y tus expectativas, creas espacio para que su poder actúe. La sanidad no es algo que forzamos, es algo que recibimos a través de la confianza y la sumisión. Una de las mayores mentiras que la gente cree es que debe ser perfecta para recibir sanidad. Pero el Salmo 147 destruye este mito al declarar: el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Salmo 147:11. La sanidad no se basa en la dignidad, sino en el amor de Dios. No necesita ganarse su restauración, simplemente necesita recibirla por fe. Si ha estado luchando con la culpa, o sintiéndose indigno de ser sanado, libérese de esa carga hoy.
El amor de Dios es mayor que su pasado, sus errores y sus dudas. La sanación suele estar relacionada con el gozo y la alabanza. Cantad al Señor con alabanza. Tocad con arpa a nuestro Dios. Salmo 147:7. La adoración es un arma. Eleva nuestro espíritu, cambia nuestro enfoque y abre la puerta a los milagros. La ciencia confirma que la gratitud y el gozo liberan sustancias químicas en el cerebro que promueven la sanación. Pero la Biblia conocía esta verdad mucho antes que la ciencia. Cuando adoras, estás alineando tu corazón con la atmósfera del cielo, creando un lugar para que se manifieste la sanación divina. Los versículos finales del Salmo 147 enfatizan que la palabra de Dios es poderosa y activa. Él envía su palabra a la tierra. Veloz corre su palabra. Salmo 147:15. La sanidad no es solo una esperanza abstracta, es una realidad que se mueve rápidamente cuando Dios habla. Si estás creyendo en la sanidad, comienza a declarar su palabra con confianza. Declara sus promesas sobre tu vida todos los días. Di en voz alta: el Señor sana a los quebrantados de corazón. El Señor restaura mis fuerzas. Su palabra está obrando en mi vida. Cuanto más declaras su verdad, más te alineas con su poder sobrenatural. El Salmo 147 es un recordatorio del deseo de Dios de restaurar. Ya sea que estés luchando con una enfermedad, heridas emocionales o pesadez espiritual, este salmo declara que Dios ve, se preocupa y restaura. Aférrate a sus promesas, entrega tus cargas y confía en que la sanación no solo es posible, sino que ya está en marcha. El Salmo 91 es una de las declaraciones más poderosas de protección y sanidad divinas en la Biblia. Este salmo no solo habla de seguridad física, sino que es un escudo sobrenatural que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Este versículo revela un principio espiritual. Cuando nos mantenemos conectados con Dios, vivimos bajo su cobertura. La sanidad fluye de su presencia, y quienes permanecen en Él están protegidos del daño. Si quieres experimentar una sanidad duradera, la clave no es solo buscar a Dios ocasionalmente, sino morar en su presencia diariamente. Una de las promesas más reconfortantes del Salmo 91 se encuentra en el versículo 3. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este versículo menciona específicamente la liberación de enfermedades y dolencias. Observe la palabra ciertamente. No es una posibilidad, sino una garantía. Muchas personas luchan con la duda, preguntándose si la sanidad es para ellas. Pero el Salmo 91 nos asegura que la protección de Dios es segura. Cuando declaramos sus promesas con fe, activamos la inmunidad divina sobre nuestros cuerpos y mentes. La sanidad no se trata solo de recuperación, se trata de vivir en el flujo constante de la protección sobrenatural de Dios. La fe es esencial para recibir las promesas del Salmo 91. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas. Salmo 91, 5, 6. Este pasaje revela una verdad importante. El miedo es el enemigo de la fe. Muchas enfermedades hoy en día empeoran por el estrés, la ansiedad y el miedo. Pero cuando confiamos en la protección de Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La paz de Dios es una fuerza sanadora. Calma el corazón, fortalece el cuerpo y permite que la sanidad se manifieste. Si estás creyendo en la restauración, toma hoy la decisión de rechazar el miedo y abrazar la fe. Una de las promesas más conocidas de este salmo se encuentra en el versículo 10. No te sobrevendrá ningún mal, ni calamidad tocará tu morada. Esta es una declaración poderosa sobre tu hogar, tu familia y tu salud. Cuando te mantienes firme en esta promesa, estás colocando una barrera espiritual alrededor de todo lo que te preocupa. La sanidad no se trata solo de recuperarse de una enfermedad, se trata de caminar en salud divina. Muchas personas viven en un ciclo de enfermedad porque se concentran solo en sanar después de enfermarse. Pero el Salmo 91 nos enseña a declarar protección antes de que llegue la enfermedad. Los siguientes versículos revelan una realidad espiritual oculta. Los ángeles están asignados para proteger a quienes confían en Dios.
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. La protección divina no es solo un concepto, es una fuerza activa que trabaja a tu favor. El reino angelical opera en base a la palabra de Dios. Cuando declaras el Salmo 91 sobre tu vida, estás activando la asistencia angelical. Muchos creyentes subestiman el poder de hablar la palabra de Dios en voz alta, pero la Biblia es clara. Cuando declaramos la verdad de Dios, el cielo se mueve a nuestro favor. El Salmo 91 concluye con una promesa personal de Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. Este versículo es una promesa directa de longevidad y plenitud. Si estás luchando contra una enfermedad, no aceptes ningún pensamiento que te diga que se te acaba el tiempo. Mantente firme en esta promesa. Dios te ha ordenado para una larga vida. La sanidad no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar en el propósito de Dios. Declara cada día: el Señor me satisface de larga vida. Mi cuerpo está fuerte, mi mente se renueva y mi espíritu está lleno de vida. Haga del Salmo 91 una práctica diaria. Repítalo sobre usted mismo, su familia y su futuro. La sanación comienza en una atmósfera de fe. Al declarar estas palabras, crea que la protección de Dios lo rodea, que sus ángeles lo protegen y que la salud divina es su porción. El poder de este salmo no está solo en leerlo, sino en vivirlo. El Salmo 23 se asocia a menudo con la paz y la provisión, pero también tiene un profundo poder sanador. Este salmo revela que Dios no es solo un sanador, sino un pastor que nos guía hacia una restauración completa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Muchas veces, la enfermedad proviene de la carencia, falta de paz, falta de descanso, o incluso falta de confianza en la provisión de Dios. Pero este versículo declara que Dios nos provee de todo lo que necesitamos, incluida la salud. Cuando caminamos bajo su cuidado, nos posicionamos para recibir la plenitud divina. Una de las promesas de sanidad más profundas se encuentra en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me pastoreará. Esto revela que la sanidad está relacionada con el descanso. Muchas enfermedades actuales son causadas por el estrés crónico y el exceso de trabajo. Pero el plan de Dios para la sanidad a menudo comienza con llevarnos a un lugar de paz. Si estás luchando con una enfermedad, pregúntate: ¿estoy realmente descansando en la presencia de Dios? La sanidad no se trata solo de medicina. Se trata de permitir que Dios restaure tu alma. David continúa diciendo: Él refresca mi alma. Salmo 23:3. Este versículo confirma que la sanidad no es solo física, sino también emocional y espiritual. Muchas personas buscan soluciones médicas para problemas que en realidad tienen su raíz en el alma. Si tu corazón está agobiado por la falta de perdón, el estrés o la tristeza, esto puede manifestarse en síntomas físicos. Pero Dios promete refrescar tu alma, quitarte las cargas y reemplazarlas con su paz sobrenatural. La verdadera sanidad comienza de adentro hacia afuera. El Salmo 23 también revela la presencia de Dios en medio de las pruebas. Aunque ande por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esta es una declaración poderosa. La sanidad no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que nunca los enfrentaremos solos. No importa el diagnóstico o la lucha por la que estés pasando, Dios está caminando contigo. Su presencia es la fuente máxima de consuelo y fortaleza. Si estás en una temporada de enfermedad, aférrate a esta promesa. No estás solo. Dios está luchando por ti. El versículo siguiente contiene una poderosa imagen espiritual de sanidad y unción. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Salmo 23:5. En la Biblia, el aceite representa al Espíritu Santo y la sanidad divina. Cuando David habla de ser ungido, se refiere a un toque fresco de la presencia de Dios que trae renovación, fuerza y restauración. Si estás creyendo en la sanidad, ora este versículo sobre ti mismo. Señor, úngeme con tu poder sanador. Deja que tu presencia rebose en mi vida.
El Salmo 23 concluye con una declaración de la bondad de Dios y de su larga vida. Ciertamente tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:6. Observa la confianza en este versículo. David no dice tal vez ni ojalá, sino que lo declara como una certeza. Si quieres activar la sanidad en tu vida, habla con la misma confianza. Declara cada día: la bondad de Dios me sigue. Su sanidad está obrando en mi cuerpo. Viviré y no moriré. Haz del Salmo 23 tu oración diaria por la restauración. Cuando la ansiedad, la enfermedad o la duda intenten infiltrarse, vuelve a este pasaje. Deja que sus palabras te recuerden que Dios es tu sanador, tu proveedor y tu restaurador. La sanación no se trata solo de recuperarse, se trata de vivir en la plenitud de la paz y la provisión de Dios. El Salmo 34 es una poderosa declaración de la fidelidad de Dios a quienes lo buscan, especialmente en tiempos de sufrimiento. Este salmo está lleno de promesas de liberación, protección y sanidad para quienes depositan su confianza en el Señor. Busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. El miedo es uno de los mayores obstáculos para la sanidad. Muchas personas permiten que el miedo se arraigue, debilitando su fe. Pero este versículo revela un principio espiritual. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él no solo nos brinda consuelo, sino que nos libera por completo. La sanidad comienza cuando reemplazamos el miedo con fe. Uno de los versículos más conocidos de este salmo es el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es una promesa directa de protección sobrenatural. Muchas personas creen que la sanación es solo un proceso físico, pero la Biblia enseña que hay batallas espirituales relacionadas con la enfermedad. Hay fuerzas que buscan robarnos la salud, agotar nuestra fuerza y debilitar nuestra fe. Pero este versículo nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Los ángeles de Dios rodean a quienes confían en Él. Si estás creyendo en la sanidad, declara este versículo sobre tu vida. El Señor ha puesto ángeles para que me guarden. Mi sanidad está protegida. Ningún ataque del enemigo tendrá éxito contra mí. La sanidad está directamente relacionada con nuestras palabras y nuestra adoración. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Salmo 34:1. Observa que David no dice que alabará a Dios solo cuando las cosas vayan bien, sino que se compromete a adorar continuamente. Esto revela una verdad importante. La sanidad a menudo se acelera cuando elegimos alabar a Dios, a pesar de nuestras circunstancias. La adoración crea una atmósfera donde la fe puede crecer, y cuando la fe crece, ocurren milagros. Si quieres ver sanidad en tu vida, comienza por alzar tu voz en alabanza. Este salmo también contiene una promesa de restauración física. Claman los justos, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. La palabra todas es clave. No hay enfermedad, dolor o sufrimiento que Dios no pueda sanar. Muchas personas creen que algunas condiciones son demasiado difíciles o que su situación está más allá de toda esperanza. Pero el poder de Dios no tiene límites. Cuando clamas a Él con fe, Él responde con una intervención sobrenatural. La clave es la persistencia en la oración. No te rindas si la sanidad no ocurre instantáneamente. Sigue declarando: el Señor me escucha, Él me está liberando. Mi sanidad está en camino. Una de las promesas más reconfortantes de este salmo se encuentra en el versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los que tienen el espíritu abatido. Muchas enfermedades no son solo físicas, sino que son el resultado de heridas emocionales, estrés y dolor interior. Este versículo es un recordatorio de que la sanidad de Dios se extiende tanto al alma como al cuerpo. Si has estado luchando contra la depresión, la ansiedad o el agotamiento emocional, debes saber que Dios está cerca. Él ve tu dolor y su presencia brinda sanidad que ningún remedio humano puede brindar.
El Salmo 34 concluye con una promesa innegable de redención y liberación. El Señor rescatará a sus siervos. Ninguno que se refugia en Él será condenado. Salmo 34, 22. La sanidad es parte del plan de Dios para su pueblo. El enemigo puede tratar de traer dudas, pero la palabra de Dios permanece firme. Si te refugias en Él, Él te restaurará. Haz de este salmo una declaración diaria sobre tu vida. Dilo con fe, medita en sus promesas y observa cómo el poder sanador de Dios comienza a manifestarse. El Salmo 107 revela una poderosa ley espiritual. La palabra de Dios tiene poder sanador. Envió su palabra y los sanó. Los rescató del sepulcro. Salmo 107, 20. Este versículo es una de las declaraciones más claras de las Escrituras, de que la sanidad se activa a través de la palabra hablada. Muchas personas esperan que la sanidad ocurra por casualidad, pero la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una fuerza que crea cambios. Cuando declaramos sus promesas, no solo estamos pronunciando palabras, estamos liberando el poder divino que trae restauración. Si estás creyendo en la sanidad, comienza a declarar: la palabra de Dios ha sido enviada para sanarme. Recibo su sanidad ahora. Este salmo también enseña que muchas enfermedades son resultado de la desobediencia o la distancia espiritual de Dios. Algunos se volvieron necios por su camino rebelde y fueron afligidos por sus maldades. Salmo 107, 17. Esto no quiere decir que toda enfermedad sea resultado del pecado, pero hay un principio espiritual en acción. Cuando alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios, nos posicionamos para recibir sanidad. Si hay áreas en tu vida en las que te sientes desconectado de Dios, tómate un tiempo para realinear tu corazón con su presencia. La sanidad fluye en una atmósfera de alineación espiritual. Uno de los aspectos más notables de este salmo es que la sanidad llega como respuesta a un clamor a Dios. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Salmo 107, 19. Esto demuestra que la sanidad no es solo cuestión de esperar, sino que requiere fe activa y oración persistente. Muchas personas se dan por vencidas demasiado pronto, pero la Biblia lo deja claro. Quienes claman al Señor reciben su ayuda. Si has estado esperando la sanidad, no dejes de orar. Sigue buscándolo y confía en que tu salvación está llegando. El Salmo 107 también resalta la bondad y la misericordia de Dios. Den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillas en favor de la humanidad. Salmo 107, 21. La gratitud es una fuerza poderosa que abre la puerta a los milagros. Muchas personas se centran en su enfermedad y se olvidan de agradecer a Dios de antemano por su sanación. Este salmo nos enseña a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en el problema, concentrémonos en el sanador. Tómese un tiempo todos los días para agradecer a Dios por su restauración, incluso antes de que suceda. Otro tema clave en este salmo es la capacidad de Dios para traer una transformación completa. Convirtió el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales que fluyen. Salmo 107, 35. Esta es una imagen de cómo Dios restaura lo que una vez estuvo sin vida. No importa cuán grave sea tu condición, no importa cuánto tiempo hayas sufrido, Dios puede transformar tu situación. Si Él puede convertir la tierra seca en ríos, ciertamente puede traer sanidad a tu cuerpo. Declara hoy: mi situación está cambiando. Dios está trayendo nueva vida a cada parte de mí. El Salmo 107 concluye con un llamado a la sabiduría y la reflexión. El que es sabio, preste atención a estas cosas y reflexione en las bondades del Señor. Salmo 107, 43. La sanación no se trata solo de recibir, sino de comprender la naturaleza de Dios. Aquellos que meditan en su palabra experimentarán su poder de maneras mayores. Tome la decisión hoy de llenar su mente con sus promesas, pronúncielas a diario y espere que su poder sanador obre en su vida. El Salmo 55 es un clamor profundamente personal por liberación y sanidad emocional. A diferencia de otros salmos que se centran en la restauración física, este pasaje revela que las heridas internas requieren tanta sanidad como las externas. Echa sobre el Señor tu ansiedad, y Él te sustentará.
No dejará para siempre al justo vacilante. Salmo 55, 22. Muchas personas llevan cargas emocionales que afectan su salud, pero este versículo revela una clave espiritual. La sanidad comienza cuando entregamos nuestras cargas a Dios. Si has estado cargando estrés, ansiedad o dolor del pasado, es hora de ponerlo a sus pies. El Salmo 55 es un clamor profundamente personal por liberación y sanidad emocional. A diferencia de otros salmos que se centran en la restauración física, este pasaje revela que las heridas internas requieren tanta sanidad como las externas. Echa sobre el Señor tu ansiedad, y Él te sustentará. No dejará para siempre al justo vacilante. Salmo 55, 22. Muchas personas llevan cargas emocionales que afectan su salud, pero este versículo revela una clave espiritual. La sanidad comienza cuando entregamos nuestras cargas a Dios. Si has estado cargando estrés, ansiedad o dolor del pasado, es hora de ponerlo a sus pies. David, el autor de este salmo, fue traicionado por alguien cercano a él, y su corazón se llenó de angustia. Si un enemigo me insultara, podría soportarlo, pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi amigo íntimo. Salmo 55, 12, 13. Muchas personas sufren no solo de enfermedades, sino de profundas heridas emocionales causadas por la traición, el rechazo o el abandono. Estas heridas, si no se curan, pueden manifestarse como ansiedad, depresión o incluso enfermedad física. Dios desea no solo sanar tu cuerpo, sino también restaurar tu corazón. Una de las lecciones más poderosas de este salmo es que Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. David no intenta luchar sus batallas solo, sino que se vuelve a Dios. En cuanto a mí, a Dios clamo, y el Señor me salva. Salmo 55, 16. La sanación ocurre cuando cambiamos nuestra atención del dolor al sanador. Muchas personas permanecen estancadas en su sufrimiento porque repiten sus heridas en lugar de entregarlas. Pero cuando llevas tu dolor a Dios, Él lo reemplaza con paz, fortaleza y renovación. El Salmo 55 también nos enseña que la oración es una herramienta poderosa para sanar. Tarde, mañana y mediodía clamo, y Él oye mi voz. Salmo 55, 17. La sanación no se trata solo de oraciones de una sola vez, sino de una fe persistente. Muchas personas oran por la sanación una vez, y se dan por vencidas cuando no ven resultados inmediatos. Pero David nos recuerda que la oración constante abre la puerta para la intervención de Dios. Si estás luchando con una enfermedad o heridas emocionales, no dejes de orar. Sigue declarando las promesas de Dios y confía en que Él está trabajando incluso cuando no puedes verlo. Una de las mayores barreras para la sanación es la falta de perdón. David habla del dolor que le causó la traición, pero no se aferra a él, sino que se lo entrega a Dios. Pero tú, Dios, harás descender a los malvados al pozo de la corrupción. Salmo 55, 23. Muchas personas siguen sufriendo porque se niegan a dejar atrás las heridas del pasado. Pero la sanación fluye cuando perdonamos y entregamos a los demás en las manos de Dios. Aferrarse al dolor mantiene abiertas las heridas, pero el perdón las cierra y permite que se produzca la sanación. El Salmo 55 concluye con un mandato simple pero poderoso. Encomienda al Señor tus preocupaciones. Salmo 55, 22. Si estás creyendo que recibirás sanidad, toma este versículo como una instrucción personal. Dilo en voz alta, actúa en consecuencia, y rehúsa llevar cargas que Dios ya ha prometido quitarte. La sanidad no se trata solo de lo que Dios puede hacer, sino de lo que estás dispuesto a entregar. Libérate de tu dolor hoy, y recibe la restauración que te espera. El Salmo 35 nos dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esta promesa revela una verdad poderosa. La sanación es a menudo un proceso. Mientras que algunas personas reciben milagros instantáneos, para otras, la sanación se desarrolla paso a paso. Esto no significa que Dios no esté trabajando, significa que Él está desarrollando algo más profundo dentro de ti. Muchas personas se frustran cuando no ven resultados inmediatos, pero la Biblia nos enseña que la fe se trata de confiar en el tiempo de Dios, no solo en su poder.
Una de las razones por las que la sanación lleva tiempo es que Dios está trabajando en algo más que la condición física. La enfermedad a menudo está relacionada con problemas más profundos, heridas emocionales, estrés, miedo o incluso desconexión espiritual. Dios no solo quiere sanar los síntomas, quiere sanar la causa raíz. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Si la sanación está tomando más tiempo de lo esperado, pídale a Dios que le muestre qué trabajo más profundo está haciendo en su vida. La Biblia también enseña que la fe se prueba en la espera. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. La espera no es una señal de demora, es un tiempo de fortalecimiento espiritual. Cuando la sanidad no llega de inmediato, es una oportunidad para crecer en confianza, paciencia y dependencia de las promesas de Dios. Si estás en una temporada de espera, no te rindas. Sigue declarando la sanidad sobre tu vida y confía en que el tiempo de Dios es perfecto. La sanidad no se trata solo de la restauración física, sino de vivir en salud divina. El objetivo no es solo recuperarse de la enfermedad, sino caminar en un bienestar continuo. Esto requiere un estilo de vida de fe, oración y sabiduría. Muchas enfermedades se pueden prevenir cuando alineamos nuestras vidas con los principios de Dios, de paz, descanso y alimento espiritual. El Salmo 91 enseña que cuando moramos en la presencia de Dios, vivimos bajo su protección. Tome la decisión hoy de permanecer en la presencia de Dios todos los días. Una parte fundamental de andar en salud divina es cuidar lo que dices. La Biblia dice, la lengua tiene poder de vida y muerte. Proverbios 18:21. Lo que declaras sobre ti mismo importa. En lugar de decir, estoy enfermo, declara, estoy sano en el nombre de Jesús. En lugar de decir, nunca me voy a curar, declara, Dios me está restaurando día a día. Tus palabras dan forma a tu realidad. Elige hablar vida. Otra clave para mantener la sanación es la gratitud. Muchas personas oran por la sanación, pero una vez que la reciben, se olvidan de dar gracias. El Salmo 103:2 nos recuerda, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud mantiene nuestro corazón centrado en la bondad de Dios y fortalece nuestra fe para futuras victorias. Incluso si aún no has visto la sanación completa, comienza a agradecer a Dios de antemano. Este es un poderoso acto de fe. El paso final en este viaje de sanidad es compartir tu testimonio. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando testificas de lo que Dios ha hecho, fortaleces tu propia fe y animas a los demás. Si has experimentado una sanidad, ya sea grande o pequeña, compártela. Hazles saber a los demás que Dios sigue obrando milagros hoy. Tu historia podría ser el impulso de fe que alguien más necesita para creer en su propia sanidad. El Salmo 73 presenta una perspectiva profunda sobre la sanidad, no solo del cuerpo, sino del corazón y del alma. Este salmo, escrito por Asaf, expresa la lucha por comprender la justicia de Dios en tiempos de sufrimiento. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Salmo 73:26. Muchas personas que enfrentan una enfermedad sienten que sus cuerpos les están fallando, pero este versículo nos recuerda que Dios es nuestra verdadera fuente de fortaleza. Incluso cuando nos sentimos débiles, su poder nos sostiene. La sanidad comienza cuando cambiamos nuestra dependencia de nuestra propia fuerza a su poder ilimitado. Uno de los desafíos que Asaf expresa en este salmo es el sentimiento de que los malvados prosperan mientras que los justos sufren. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón. Todo el día he estado afligido. Salmo 73:13-14. Muchos creyentes luchan con pensamientos similares. ¿Por qué algunas personas parecen vivir vidas despreocupadas mientras que otras luchan contra la enfermedad y las dificultades? Pero este salmo revela una verdad importante. No debemos medir la bondad de Dios por circunstancias temporales. La sanidad no se trata solo de la recuperación física. Se trata de aprender a confiar en el proceso de Dios, incluso cuando no lo entendemos.
Este salmo también revela que la sanidad llega cuando entramos en la presencia de Dios. La perspectiva de Asaf cambió cuando dejó de centrarse en su sufrimiento y comenzó a centrarse en Dios. Cuando traté de entender todo esto, me sentí profundamente angustiado, hasta que entré en el santuario de Dios. Salmo 73, 16, 17. Muchas veces, la sanidad se retrasa no porque Dios esté ausente, sino porque estamos demasiado centrados en el problema, en lugar de en la presencia del sanador. Si estás luchando contra una enfermedad, tómate un tiempo para entrar en profunda oración y adoración. Es en su presencia que ocurren los avances. El Salmo 73 también enseña que Dios siempre está con nosotros, incluso en medio del sufrimiento. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Me tomas de la mano derecha. Salmo 73, 23. Este es un recordatorio de que la sanación no se trata de si sentimos a Dios, sino de la realidad de que Él nunca nos abandona. Incluso cuando los síntomas persisten, incluso cuando el proceso lleva tiempo, Dios sigue trabajando. Él te sostiene la mano, te guía a través del viaje de sanación y se asegura de que salgas más fuerte que antes. Otra verdad clave en este salmo es que la sanación no se trata solo de escapar del dolor, sino de acercarse a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Muchas veces, el sufrimiento revela nuestra mayor necesidad, no solo la restauración física, sino una relación más profunda con Dios. La sanación no se trata solo de sentirse mejor, se trata de ser transformado por la experiencia. Si estás pasando por una enfermedad, usa este tiempo para acercarte a Dios. Búscalo con todo tu corazón y descubrirás que Él es el sanador supremo. El Salmo 73 termina con una declaración de confianza. Pero para mí, estar cerca de Dios es bueno. He puesto en el Señor soberano mi refugio. Salmo 73, 28. La sanidad ocurre en una atmósfera de confianza. Muchas personas luchan con la duda, preguntándose si Dios realmente las restaurará. Pero este versículo nos recuerda que nuestro papel no es cuestionar cómo o cuándo, sino simplemente permanecer cerca de Él. La sanidad fluye donde la fe está activa. Tome la decisión hoy de declarar confianza sobre su vida. Confíe en su tiempo, confíe en sus métodos y confíe en que Él lo está guiando hacia una restauración completa. Si estás creyendo en la sanidad, toma el Salmo 73 como un recordatorio de que Dios es tu porción, tu fortaleza y tu sanador. Concéntrate menos en la enfermedad y más en su presencia. A medida que declaras su palabra, entras en adoración y entregas tus luchas, verás que la sanidad ya está en marcha. El Salmo 92 es un canto de alabanza y victoria, que muestra que la sanidad no se trata solo de vencer la enfermedad, sino de vivir en la abundante fuerza de Dios. Este salmo comienza con una declaración de adoración. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 92, 1. Muchas personas buscan la sanidad, pero olvidan uno de los mayores aceleradores de los milagros, la alabanza. La adoración no se trata solo de cantar, es un arma espiritual que rompe cadenas, alivia cargas y crea un entorno donde la sanidad puede manifestarse. Este salmo revela que quienes confían en Dios florecerán y crecerán fuertes. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Salmo 92, 12. Este versículo es un poderoso recordatorio de que el plan de Dios no es solo una sanación temporal, sino una fortaleza y vitalidad a largo plazo. Muchas personas reciben sanación y luego vuelven a hábitos poco saludables, tanto espiritual como físicamente. Pero este salmo muestra que el deseo de Dios es que permanezcas fuerte, inquebrantable y lleno de vida. La sanación no se trata solo de recuperación, se trata de prosperar bajo el cuidado de Dios. El Salmo 92 también contiene una declaración profética de longevidad. Aún en la vejez darán fruto, se mantendrán lozanos y verdes. Salmo 92, 14. Esta es una promesa para quienes sienten que se les está acabando el tiempo. El mundo enseña que envejecer significa declive, pero la palabra de Dios declara que su pueblo permanecerá fuerte,
lleno de propósito y productivo incluso en la vejez. Si has estado luchando contra pensamientos de debilidad, repite este versículo sobre ti todos los días. Daré fruto en toda estación. Dios está renovando mis fuerzas como las del águila. Este salmo también nos enseña que la sanidad está relacionada con permanecer en la presencia de Dios. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Salmo 92:13. Si quieres caminar en salud divina, mantente arraigado en Dios. Muchas personas corren a Él solo cuando están enfermas, pero la verdadera sanidad proviene de un estilo de vida de fe constante y conexión con su palabra. La sanidad no se trata solo de experimentar un milagro, se trata de vivir en una atmósfera donde el poder de Dios está trabajando continuamente. El Salmo 92 nos recuerda que nuestro testimonio de sanidad glorifica a Dios. Porque me alegras con tus obras, Señor. Canto con gozo en las obras de tus manos. Salmo 92:4. Cada vez que Dios restaura a alguien, es una oportunidad para compartir su bondad con los demás. Si has recibido sanidad, no te quedes callado. Declara lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio puede encender la fe en los demás y crear un efecto dominó de sanidad. Este salmo concluye con una declaración de la justicia y fidelidad de Dios. El Señor es recto, Él es mi roca, y en Él no hay maldad. Salmo 92:15. Muchas personas luchan con la pregunta, ¿por qué sucede la enfermedad? Este versículo nos asegura que Dios es bueno y que no hay maldad en Él. La enfermedad no proviene de Dios. Él es quien restaura, renueva y fortalece. Cuando te enfrentes a la duda, aférrate a esta verdad. El deseo de Dios para ti es plenitud, fortaleza y vida abundante. Si estás creyendo en la sanidad, haz que el Salmo 92 sea parte de tus declaraciones diarias. Adora antes del gran avance, mantente arraigado en la fe y confía en que tus mejores días aún están por venir. La sanidad no se trata solo de evitar la enfermedad, se trata de vivir una vida llena de fuerza, propósito y salud divina. Declara hoy: floreceré como una palmera, me mantendré fresco y lleno de vida. Mi sanidad ya está en marcha y daré fruto por muchos años. La sanidad no se trata solo de vencer la enfermedad, sino de entrar en la plenitud de las promesas de Dios. A través de los salmos, hemos descubierto verdades profundas sobre la fe, la restauración y la intervención divina. Cada pasaje nos recuerda que la sanidad no es solo una posibilidad, es una promesa de pacto para quienes creen. Ya sea que estés luchando contra una enfermedad, heridas emocionales o agotamiento espiritual, debes saber esto: Dios te ve, te escucha y ya está obrando en tu vida. El camino hacia la sanación comienza con una acción llena de fe. No permitas que la duda, el miedo o las decepciones del pasado te detengan. Comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu vida todos los días. Habla para que la sanación se haga realidad. Medita en sus promesas y no permitas que las circunstancias tambaleen tu confianza en su poder. Lo que creas y declares hoy moldeará tu realidad mañana. Si has estado esperando una señal que fortalezca tu fe, que sea esta: Dios está obrando y tu avance está más cerca de lo que crees. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, da un paso de fe ahora mismo. Deja un comentario compartiendo el salmo que más te impactó. Suscríbete al canal y sigue a Jesús de todo corazón. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje que podría transformar tu vida. La sanación no es solo para ti, está destinada a ser compartida. Envía este video a alguien que necesite aliento, porque tu acto de fe podría ser la respuesta que ha estado esperando. La palabra de Dios es viva y activa, pero su poder se libera cuando nos relacionamos con ella. No permitas que este sea solo otro video que miras. Deja que sea un punto de inflexión. Reserva un tiempo todos los días para orar los salmos, declarar la sanidad de Dios en tu vida y cultivar una atmósfera de adoración. Al hacer esto, verás el poder de su presencia trayendo renovación, fortaleza y transformación. Tu sanidad ya está en movimiento. Camina con fe y aférrate a ella. Antes de irme, quiero tomarme un momento para agradecerte por estar aquí. Mi nombre es Oliver,
y es un verdadero honor recorrer este camino de fe contigo. Creo que Dios está trabajando en tu vida, y estoy contigo en oración por su sanación y restauración. Este canal es más que solo contenido. Es una familia de creyentes, y estoy agradecido de que seas parte de él. Mantente fuerte, permanece en la palabra, y nunca dejes de creer en el poder de las promesas de Dios. No estás solo, Él está contigo, y nosotros también. Que su sanidad llene cada parte de tu vida, y que puedas caminar en salud, fortaleza y paz divinas. Hasta la próxima. Que seas bendecido y recuerda, el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar.